Y la Policía Nacional se encargará de controlar que limpia vidrios y cuida coches no incurran en la práctica extorsiva de exigir dinero a cambio de servicios que no fueron solicitados y mucho menos que tengan la habilitación como para poder hacerlo, ya que estamos hablando de que cumplen roles en plena vía pública. Al menos esto podrá materializarse luego de un convenio que suscribieron agentes de la Policía Nacional con la Municipalidad de Asunción. Waldir Domínguez participó de esta actividad y tiene todos los detalles. Adelante, Waldir, vamos contigo. Gracias, compañeros. Y culminó la reunión aquí en la Municipalidad de la capital, precisamente donde se estuvo tratando el tema de cuidacoches y limpiavidrios por la capital, por las calles de la capital. Y por supuesto estuvo hablando con nosotros el concejal Elvio Segovia, quien estuvo participando en esta reunión junto a autoridades de la Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito también, para tratar de debatir en qué condiciones va a quedar la permanencia de estos vendedores o de estos trabajadores informales sobre las calles de la capital. Nosotros hablamos con el concejal Elvio Segovia, quien estuvo explicando acerca de este protocolo que se va a estar tomando en cuenta. De aquí aproximadamente a 30 días más se pondrá en marcha este acuerdo con la Policía Nacional, en donde efectivos de esa institución va a estar vigilando la permanencia de estos trabajadores informales por la calle en cuanto al comportamiento de los mismos, para que no haya esa coacción de querer cobrar a los automovilistas un monto bastante elevado que están acostumbrados a realizar aquellas personas que trabajan en esos puntos críticos de la capital del país. A continuación, lo que menciona el concejal Segovia con respecto a este punto, compañeros. Ante la coacción que los limpiavidrios y cuidacoches ejercen sobre la ciudadanía, que es lo que realmente la ciudadanía denuncia. No es nuevo que haya gente que ofrezca sus servicios en la vía pública, pero lo que últimamente se profundiza y causa el rechazo es que te quieran obligar al pago. La presencia de la policía, en principio, ellos garantizan en estos cruces, pero como les decía, cuando se quiere actuar directamente hay que detener a estas personas, pero al no existir demandantes o denunciantes, entonces también la detención se hace inconsistente, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se puede efectivamente lograr que esto vaya tomando un canal más eficaz. Igualmente hay puntos en donde existen muchos trabajadores informales, como por ejemplo en la zona del Palacio de Justicia, donde también estuvimos recorriendo en el transcurso de esta mañana y conversamos con los mismos o con los afectados directos. Nos referimos directamente a los cuidacoches. En esa zona sí que hay una cierta afinidad entre estos trabajadores y los propios automovilistas, que inclusive les deja la llave de su rodado para que pueda estar ubicando y luego obviamente realizar el pago correspondiente para estas personas. Los mismos aseguran de que ellos no tienen un precio fijo, sin embargo espera un monto voluntario por parte de los propietarios de los automovilistas. Vamos a escuchar lo que mencionan estos trabajadores informales de esa zona de la ciudad. Bố bandido y monda y na be gobierno be monda mía lo perseguían y que na o perseguían va a pobre oingo allá la cuidador trucho hoy la cuidador legal pero cuando una oreja ko abe ore para monda más be te moneda amba eres a la del perseguir siente que orero va a poseer ore usar la trabajo la moria jugo dai lado y hoy vaya potar oye y mantemano se ve cuál una vez que dos algo que cambia de forma ore que todo ese orero de sustancia para de sustancia llevo que ore padre de familia amor o jota la habla ore pero o caman de trabajo y que tu mija ese orero lo mantener la ore familia. Muy bien, de esta manera explicación del concejal Elvio Segovia y por supuesto también la postura de los afectados directos. Nos referimos directamente a los cuidacoches de la zona de la capital. Reitero, el trabajo de la Policía Nacional se va a enfocar directamente a verificar el comportamiento de estos trabajadores informales en los diferentes puntos críticos de Asunción donde están aglomerados, para que no haya esa especie de coacción a los propietarios de los automovilistas. Sin embargo, la postura de los trabajadores
limpiadores informales es que la municipalidad debe de dar una especie de capacitación, una fuente de trabajo para que ellos puedan abandonar la vía pública y dejar de trabajar de esa manera, ya que es un sustento familiar también, compañeros. Entonces la Policía Nacional y este protocolo que se va a estar realizando ya se pondría en marcha en aproximadamente 30 a 45 días, lo decía el concejal Segovia. De la Junta Municipal aquí de la capital, nosotros regresamos nuevamente con ustedes hasta estudios. Muy bien, muchas gracias, Walter Domínguez. Y está la otra cuestión en esta historia, la decisión de Mario Ferreiro o la decisión que Mario Ferreiro deberá adoptar respecto a esta ordenanza que fue aprobada por mayoría en la Junta Municipal de Asunción, que pretende retirar de las calles a los limpiavidrios. Mario Ferreiro ya adelantó su posición y dijo que esa será la posición que asumirá también oficialmente por escrito cuando le entreguen este documento. ¿Cuál es la posición de Mario? Rechazo a esta iniciativa de la Junta Municipal por considerarla populista.